Estar en un estado de queja limita la creatividad, hace que sea más difícil lograr algo, atraer buenos talentos y más. Entonces, cada vez que quiera quejarme, lo que voy a hacer es... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. En un mundo donde la cultura del cansancio, el trabajo y la rutina prevalece, esforzarse al máximo es común, hay que trabajar tan duro como puedas, esforzarte y apresurarte porque el trabajo duro es la clave del éxito. Muchos atletas exitosos dicen que logran sus sueños al trabajar duro. ¿Sí? Tuvieron que dedicar horas y horas todos los días para dominar su habilidad, para ser los mejores en su campo. ¿Hay alguna manera de hacer las cosas fácilmente cuando también necesitas trabajar duro y ser diligente en tu práctica? ¿O tenemos que trabajar duro y podemos lograr fácilmente lo que queremos? Sí, para mí, el esencialismo se trata de replantear la priorización. ¿Qué es lo que realmente importa? Averiguar qué es esencial. Hacer algo sin esfuerzo está relacionado a eso. Se trata de replantear la simplificación. A veces hacemos que los grandes resultados o pasar al siguiente nivel sea más difícil de lo que debería ser. Con esto no me refiero a que nunca deberías trabajar duro o a esforzarte. Se supone que debes esforzarte. El punto es que si no puedes trabajar más duro, tienes que encontrar un camino más fácil. En una cultura emprendedora, las personas comienzan a agotarse y su respuesta es esforzarse aún más, en lugar de pensar Bien. diferente. Tienes que pensar más inteligentemente y encontrar Hacer una una ruta pausa, alternativa. reflexionar y buscar una mejor estrategia, trabajar más duro, pasar más tiempo concentrado, Sí. a diferencia de reevaluar la simplificación. Así es. Sí, así ¿Cómo es. podemos hacerlo más fácilmente en una versión simplificada sin necesidad de tanto esfuerzo? Algo que podemos hacer es que, bueno, al igual que en la estructura del libro, tenemos que estar en un estado sin esfuerzo, como los 3 círculos concéntricos, estado, acción y resultado sin esfuerzo. Es como 3 libros en uno. Cada uno de ellos puede hacer que tu vida y los resultados sean más fáciles de obtener. Primero debes eliminar la complejidad de tu mente y de tu corazón, que hace que la vida sea más frustrante de lo que debería ser. Estaba hablando con Tim Ferriss y le pregunté, ¿cuánta de tu energía mental y emocional has puesto en guardar rencores? En estar enojado, cosas que se interpusieron en tu camino hacia el éxito. Me dijo, de los 15 a los 30 años, probablemente del 60 al 70% de mi energía se gastó en eso. ¿En qué? Enojo. ¿Estar enojado? ¿Enojarse? ¿En qué? ¿Con el mismo o con otros? En los demás. ¿En el mundo? ¿Cualquier cosa? Estaba enojado por cosas horribles que le habían sucedido cuando era joven. Ha hablado públicamente de los abusos por los que ha pasado. De cualquier manera, está haciendo que su vida esté más cargada de lo necesario porque está gastando gran parte de sus ciclos en cosas que no lo impulsan hacia adelante o lo ayudan, ¿entiendes? Sus pensamientos y energía, ¿verdad? Gasta Sí. mucho tiempo. Así es, tu forma de pensar, lo que estás procesando, cómo te sientes, puede ser agotador. Energía gastada. Desperdicias la energía en lugar de seguir adelante. Sí. Tienes que simplificar el estado, es un gran retorno de la inversión. Si puedes dejar de tener rencor, soltar algo que te está drenando, tendrás más que ofrecer. No logras eso a través del esfuerzo, lo logras quitando las cargas que no tienes que llevar mientras vas cuesta arriba. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bien. La segunda área es la acción sin esfuerzo. La primera área es el estado sin Sí, esfuerzo. estado sin esfuerzo. Ujú. Básicamente simplificas todo el desorden que está en tu mente. Va a ser más fácil concentrarse en lo que importa. Antes de llegar al segundo punto, ¿cómo aprender a dejar de lado los rencores? Sí, ¿Cómo deshacerse del resentimiento, la ira, la frustración por las cosas que han hecho los demás? Creo que es muy difícil. No es tan simple como decir, hay que tener una mente clara. Las personas han estado tratando de averiguarlo durante mucho tiempo. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? bueno, una de las cosas que he aprendido específicamente sobre los rencores
es que necesitamos aprender de ellos, como si tuviéramos que hacer una pregunta inusual. Hay que decir, ¿para qué necesitamos el Sí. rencor? Clayton Christensen dice, con cualquier producto o servicio que tenga, nadie quiere una bronca de 6 pulgadas. Lo que quieren es un agujero de 6 pulgadas. Sí. Es que hay una razón por la que contratan ese servicio, en específico. Puedes hacer lo mismo con los rencores. Cada rencor que guardamos es por una razón, para que haga algo con nosotros. Tal vez para sentirnos poderosos. Queremos sentirnos superiores a otros, o si hicieron algo malo, queremos aferrarnos a ello, uno arriba. Nos aferramos a eso por un sentido de superioridad o tal vez porque nos gusta poder contar una historia donde somos la víctima y obtenemos simpatía de las personas. Lo que tenemos es que guardamos rencor por motivos específicos. Tenemos que evaluarlo como una pregunta de desempeño laboral. ¿De qué nos está protegiendo? Si nos está haciendo sentir poderosos y si nos ayuda a construir relaciones. En el libro hay una sección específica donde puedes hacer esto. Te vas a dar cuenta que en realidad no te hace poderoso, te hace más vulnerable porque todavía tienes la herida y no dejas que sane. Te puedes preguntar, ¿me está ayudando a construir relaciones? Si prestas atención, te das cuenta de que cuando dices las historias, tienes que encontrar personas nuevas para contarles porque se aburren. Sí. No te ayuda a construir relaciones de confianza más profundas. De hecho, las desgasta en el camino. Vas a descubrir que eso es como un mal empleado. Tenemos rencores como si los hubieras contratado, pero no están haciendo nada bueno. Los rencores te usan, te queman, te desgastan y te hacen sentir más débil. Solo a través de este proceso comienzas a encontrar una solución. Que es como despedir rencores. Te liberas para poder recuperar el porcentaje que habías perdido, ya sea el 60 al 70%, tal vez sea diferente para otras personas. Recuperas todo eso y comienzas a invertir eso en las cosas que querías hacer en primer lugar. Sí, ha habido diferentes etapas en mi vida en las que me he sentido muy bien en cuanto a positividad, sentía libertad en mis pensamientos, no guardaba rencores o tenía resentimientos, sentía que estaba volando. También había muchos años de mi vida en los que me he aferrado al resentimiento, la ira, la frustración, la falta de perdón a otras personas. Cuando sientes que estás muy bien, por un momento puede haber algo que te afecta y regresa a sentirte frustrado o con ira. Eso puede hacerte sentir cansado, exhausto, entrenando y agotado. Por lo general no por el esfuerzo del oficio, sino por el esfuerzo de tu mente que piensa que las cosas no nos gustan. Sí, acabas de explicar por qué el estado sin esfuerzo es la primera parte del modelo. Eso es exactamente. Bien. Piensa en el lenguaje que usaste. Te sientes como si estuvieras volando. ¿No es Sí. esa otra metáfora donde no pones Sí. esfuerzo? Quiero decir, ¿qué sería más fácil que volar? Esa es la idea. Aunque nunca pensarías en el perdón como un truco de productividad, tal vez nadie lo haya pensado antes. Lo que necesitas es Cierto. perdonar a las personas en tu vida. Pero ¿de qué otra manera puedes llamarlo? Puedes recuperar energía. Tu propia luz, habilidad y capacidad es la mejor recompensa disponible. Encontré una historia que me encanta en la investigación de un hombre que era productivo en su comunidad. Un día vio un trozo de cuerda en el suelo y lo guardó en su bolsillo porque creyó que podía darle uso. Ese mismo día en el mercado, alguien más había perdido su billetera con dinero y creyeron que lo habían visto levantar la cartera y llevársela. Entonces lo acusaron públicamente. No había manera de probar su inocencia, y se corrió la voz de cómo esa persona había actuado de manera deshonesta. Ahora, el hombre tenía una opción. No podía probar su inocencia, pero podía dejar de lado la acusación del juicio severo y recuperar toda esa energía para poder pensar qué podía hacer al respecto, cómo hacer una contribución y volver al éxito. Pero no lo hizo, se aferra a eso. Donde quiera que va, habla de ello.
alimenta el rencor y explica que era un trozo de cuerda, y solamente eso, las personas comienzan a reírse de él, porque lo único que siempre quiere hablar es de un trozo de cuerda. Se enferma y en su lecho de muerte sus palabras finales son: era un pequeño trozo de cuerda. Era un pequeño trozo de cuerda. Ese es un relato ficticio, pero ilustra el punto de donde puedes llegar a poner tus energías mentales. Nos enfocamos en los rencores, en las cosas malas que desearíamos que no hubieran pasado, o incluso quisiéramos que fuera diferente. Nos castigamos por los errores del pasado. Simplemente ponemos mucho esfuerzo en cosas que nos agotan y cansan, en lugar de avanzar hacia las cosas que realmente importan. Las cosas en nuestras mentes nos impiden realizar menos esfuerzo y obtener los resultados que queremos. Sí, definitivamente. Hay una historia en la que me miraba a mí mismo disfrazado como un Stormtrooper. Sí. Estaba en una tienda de disfraces con un traje caro de Stormtrooper que parecía de película. Realmente, de película. Mientras me miraba en el espejo pensaba: ¿debería comprar esto? ¿Por qué estoy aquí? Durante 30 años quería comprar un disfraz de esos, ¿entiendes? Cuando reflexiono sobre ello, se remonta a cuando se estrenó El Retorno del Jedi, y mi hermano mayor dijo que sería genial tener un traje de esos. Como cualquier niño de 10 años. Estaba asombrado. Obviamente sería genial. Lo había olvidado por completo, pero 30 años después, todavía estaba persiguiendo ese objetivo, una parte de mí que había estado trabajando para lograrlo. Pero sentía que no quería ese disfraz. Dije: ¿Qué rayos estoy haciendo? No quiero este disfraz, ¿entiendes? Se convirtió en una seña. Si quiero algo y no estoy seguro, mi esposa dice: ¿es la situación del Stormtrooper? Puedes implementar eso con tus metas, pero también con los rencores que no te sirven, con relaciones, con cualquier desorden de tu mente. Cualquier suposición que era cierta hasta cierto punto, pero quizás no te sirven ahora. Uno de esos problemas es la idea de que cualquier problema se puede resolver trabajando más duro. Esa es una idea limitante que no te llevará lejos. Es un buen principio, pero tenemos que invertir esa pregunta. En lugar de decir: ¿cómo puedo trabajar más duro?, hay que decir: ¿hay una manera más fácil de hacer esto? Así que a medida que liberas tu mente del viejo paradigma, te abres así a una nueva opción, a una nueva pregunta. Creo que es algo así como magia. Hay muchas opciones geniales una vez que te liberas de la idea de que cualquier cosa que valga la pena hacer tiene que ser agotadoramente difícil. Sí. ¿Cuál fue el proceso que se quedó en tu mente por más tiempo, que fue más difícil de dejar ir? Algo que soltaste y la vida se volvió más fácil, ya sea en tus relaciones o en tu carrera o... Sí, te daré una respuesta. Es que el trabajo no tiene que ser esencialmente pesado. Que hay que separar el juego y la diversión, porque son dos categorías diferentes. No tienen que serlo, pero a menudo los dividimos. Y si las cosas esenciales pueden ser las cosas divertidas, ¿qué pasa si puedes convertir las cosas que solían parecer monótonas en rituales divertidos, ¿entiendes? Sí, hacer que lavar la ropa, trapear el piso o limpiar el inodoro sea divertido y placentero. Un ejemplo específico en mi familia es limpiar después de la cena. Sí. Tenemos rituales bastante buenos luego de la hora de comer. Tengo 4 hijos y con mi esposa comemos juntos. Y hacemos brindis el uno con el otro al final de cada día por las cosas que salieron bien. Tenemos buenos rituales en torno a esto, pero tan pronto como termina la cena, mis hijos se van. Le dicen hasta luego y se van a sus teléfonos. Sí, desaparecen, son como ninjas. Se van silenciosamente, que no me doy cuenta. ¿Y a dónde fueron todos? Luego tengo la tarea de volver a llamarlos a todos. Cuando les pregunto a dónde fueron, dicen que tienen tareas o que necesitan ir al baño y no puedo discutir con eso. Es como un juego entre el gato y el ratón, pero pienso que
¿Cómo atraerlos sin esfuerzo? Entonces dividimos las tareas para que todos tengan algo que hacer. Muchas manos hacen el trabajo menos pesado. Los entrenamos y lo escribimos en una hoja de papel, donde todos puedan verlo. Pero, ¿qué sucede? Nada. Hay caos. Vuelve a sí. hacer lo mismo. Al día siguiente se van como ninjas otra vez. No fue hasta que mi hija mayor, Grace, agregó música a esa hermosa ocasión, que se convirtió en un karaoke. Eran pistas clásicas de Disney. Ella acababa de cumplir 18 años. Es muy difícil no cantar con esas canciones. Y se convirtió en una pequeña fiesta. Si seguimos teniendo los mismos problemas, tan pronto como alguien pone la música adecuada, todos hacen lo que deben. No pensé que las personas me creerían, pero al otro día ni siquiera los estaba ayudando. Solo puse música y empezaron a trabajar. Tomé un video de 5 segundos y lo subí a Instagram para demostrar cómo es ahora. Se cree que es muy difícil dejar ir la idea de que lo esencial tiene que ser trabajo pesado, que algunas cosas son difíciles y que eso se separa de la diversión. Pero, ¿y si se combinan? ¿Qué pasa si haces que las cosas esenciales sean agradables? Se vuelve algo que haces sin esfuerzo, ¿entiendes? Si no haces que las cosas sean agradables, entonces te vas a cansar. Incluso si comienzan como algo divertido, Sí. como los deportes para mí. Hubo muchos deportes diferentes que participé mientras crecía y me cansé de muchos de ellos porque comenzó a convertirse en un trabajo en el que tenía que presentarme a la práctica y trabajar duro con una mentalidad de negocios. No sentía diversión. Sí, Estábamos jugando, pero era como un negocio. sí, correcto. Y Correcto. lo que podía comenzar como divertido puede convertirse en un trabajo pesado, Correcto. y lo que no me gusta al inicio puede convertirse en una experiencia increíblemente divertida basada en los parámetros que anhelas. Fui camionero durante muchos meses. Me pagaban $250 a la semana cuando Así tenía es. 22 o 23 años. Recuerdo pensar que era miserable. No era divertido. Solo ganaba para pagar la comida de la semana. No era lo que quería para mi vida, Exacto. pero fue una temporada. Recuerdo pensar que tenía una oportunidad si iba a hacer eso durante muchos meses. Podía estar en la miseria y el dolor durante 6 horas al día conduciendo un camión o podía aprovecharlo al máximo. Descargué CD con canciones de salsa y comencé a visualizarme bailando salsa porque estaba aprendiendo a bailar salsa en ese momento. Entonces me inspiraba haciendo los movimientos, los pasos y todo. El tiempo volaba, era más agradable. También cantaba canciones y pensaba cómo podía hacer cosas divertidas. Incluso si las personas me miraban como si estuviera loco por cantar solo, pero solo lo hizo más agradable. No pensaba que tenía que ir a trabajar como algo aburrido. Me lo pasé muy bien y el tiempo voló. Me encanta lo que dices. Y eso me refiero cuando digo que hay que llegar a un estado sin esfuerzo. No hay nada más difícil que quejarse y llorisquear y eso lo hace más difícil. Una vez que decides hacer algo y lidiar con ello, se vuelve una responsabilidad que es importante para ti y lo asumes. Solo tienes que decidir, quiero hacerlo más Sí, difícil exacto. o más fácil. ¿Qué pasa cuando nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos tanto? Cuando estaba haciendo esta investigación, busqué cuáles son las cosas más fáciles de hacer en el mundo. Y lo que recuerdo es que una de las primeras respuestas en las que las personas estuvieron de acuerdo fue que quejarse es lo más fácil de Vaya. hacer. Es muy interesante. Hice ejercicios con esto. Ok, y la verdad no es un gran estado en el que estar. Un estado que queja limita la creatividad, hace que sea más difícil lograr algo, es más difícil atraer buenos talentos y todo lo demás. Entonces, cada vez que quería quejarme, iba a decir algo por lo que estaba agradecido. Leí eso en el libro. Me gusta esa estrategia. Bueno, Una muy buena estrategia. me alegra que te gustara. Lo que noté al respecto fue que... ¿No funcionó? No es que no funcionó. Me di cuenta de que me quejaba mucho más de lo que Cierto, pensaba. también leí eso. Es que no sé si hay un ¿Cuánto te número... quejabas al día cuando empezaste la estrategia? Es que no sé si hay un número específico. Cada vez que entraba en una habitación me quejaba. Cada vez que veía a mi esposa y me preguntaba cómo estaba, me quejaba, pero pensé, ¿por qué dices eso? Ni siquiera estás contando cómo te va en la vida. Estaban sucediendo cosas buenas, pero por alguna razón
Tenía la costumbre de comenzar con una queja. Siempre hay alguien de quien quejarse, ¿no? Si tienes hijos, piensas, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no está haciendo lo que dije? Hay una variedad interminable de quejas. Cuanto más me quejaba, más había de qué quejarse. Tan pronto como introduje este nuevo hábito, me sorprendió lo rápido que cambió el estado. Porque no se puede estar agradecido y quejándose, temeroso y enojado al mismo tiempo. Es algo dinámico, poderoso y catalítico. Pensamos en la gratitud como algo de lo que hay que estar consciente, pero tienes que estar agradecido por las cosas reales. La gratitud es lo real. Esta es la manera de poder acelerar el éxito en cualquier área de tu vida, y es instantáneamente efectiva. Así que tan pronto como decía que estaba agradecido, podía ver que los ojos de las personas se iluminaban, incluso mis hijos y mi esposa. Trajo un sentimiento más positivo. Continuamos con nuestros hijos. Mi hijo Jack se quejó una vez y le pedí que dijera 3 cosas por las que estaba agradecido. Estoy muy agradecido de que mi papá quiera jugar a este juego tonto después de quejarme. Lo Sí. dijo así. Todos nos reímos. Funciona a pesar de que lo hizo con la peor actitud. Cuando terminó de decirlo, ya se estaba riendo, ya había cambiado el estado. La gratitud es así de poderosa. Es la forma más rápida de volver a un estado sin esfuerzo. Lo aprendí por primera vez en una crisis familiar. Descubrí que esto ayudaría incluso en las peores circunstancias, ¿entiendes? En los peores casos. ¿En serio? Sí. ¿Qué crisis? Nos habíamos mudado a un nuevo vecindario hace unos años. Un hermoso vecindario. Estaba rodeado de naturaleza, en un lugar encantador, y a nuestros hijos les encantaba. Especialmente una de mis hijas, Ivy, que estaba nombrando gallinas, porque tenemos muchas gallinas, ¿sabes? También ella subía a los árboles, andaba descalza por todas partes, leía sin parar. La estaba pasando realmente bien. No se enojaba por más de 2 segundos. Si lo intentaba, se reía. Así es ella. Hasta que cumplió los 14 años. Le tomaba más tiempo para hacer sus tareas, ya no hablaba tanto y se sentía un poco incómoda físicamente, ¿entiendes? Pensamos que era un comportamiento bastante apropiado para su edad, así que no le dimos importancia. Luego la llevamos a una cita de fisioterapia y el terapeuta le dijo a mi esposa que mi hija no pasó una prueba de reflejos. Y es una prueba que no puede fallar porque es básica. El hecho de que ella no respondiera es porque normalmente es algo neurológico. ¿Es la prueba donde te golpean la rodilla? Básicamente Sí. hay varias pruebas, Sí. pero esa es una. Hay una similar con los pies donde los dedos se enroscan. No hay nada que puedas hacer para detener eso, pero ella no respondió de la forma que debería haberlo hecho. Eso es algo realmente serio. Tal vez lo que habíamos visto como un comportamiento de desarrollo normal no lo era. Fuimos a un neurólogo de inmediato y también reexaminamos su comportamiento. Los siguientes meses hubo una completa confusión de sus habilidades, ¿entiendes lo que quiero decir? Era como si alguien estuviera perfectamente sano, pero hacía las cosas muy lentamente. En lugar de comer en media hora como todos los demás, le tomaba horas. En lugar de escribir fácil y rápido, le tomaba literalmente 2 minutos escribir su propio nombre. Primero, Wow. todo el lado derecho de su cuerpo dejó de moverse. Tuvo un cambio de personalidad. Ya no había emoción en ella. Mientras tanto, lo que ocurría es que los neurólogos no podían darnos un diagnóstico. No sabían de qué se trataba. Wow. No teníamos nada. No estábamos informados. Eso asusta. Sí, era como un tipo de agonía. Ese es el sufrimiento humano. Hay peores cosas, sí, pero esta es la categoría de las peores cosas que podrían pasar. Eso realmente nos abrió los ojos. Recuerdo pensar en 2 caminos por delante de nosotros.
El primer camino era el camino pesado y duro, y el otro era el camino más fácil. Es obvio cuál debería tomar, pero en realidad no lo era. La tentación, incluso la inclinación de quererlo, era lo más difícil. Estábamos en investigación incansable, día y noche, con todos los neurólogos del planeta. Recibía muchos correos de personas bien intencionadas con posibles diagnósticos. No hablaba ni pensaba en otra cosa, te obsesionas con eso. Ese es el camino en el que nos sentimos inclinados. Porque querías encontrar la solución. Querías la solución. Sí, porque es algo tan importante que tienes que matarte para hacerlo, ¿entiendes? O empezar a culpar. Hablamos de guardar rencores. Podríamos haber guardado rencores. ¿Por qué los neurólogos no saben nada? ¿Por qué le está pasando a Ivy? Ella es inocente, era injusto. Hay un conjunto completo de enfoques que estábamos realmente a punto de hacer. Sentí algo un día. Tuve la idea de leer un artículo en particular. Es un artículo de la iglesia, de Gordon B. Hinckley, sobre el optimismo y sobre el agradecimiento, ¿entiendes? Y me sentí guiado a escuchar o leer eso todos los días durante los siguientes 4 meses. En ese momento, y lo que ocurrió fue que en ese momento, sentí como si mi mente estuviera siendo rediseñada, ¿entiendes? En medio de esa experiencia insoportable, encontré un camino alternativo. Había una manera diferente de vivir la vida y empezó con gratitud. Hay que estar implacablemente agradecidos. Cualquier cosa por la que podamos estar agradecidos. Lo vamos a decir en voz alta y entre nosotros. Íbamos a creer que los neurólogos iban a hacer las cosas correctas. Creíamos que iban a estar dispuestos a reunirse con nosotros. Gracias a Dios que lo estaban. Eso creó casi instantáneamente un tipo de fuerza, de fuerza mágica. Significaba que podíamos mantenernos optimistas cuando te enviaban correos todos los días casi de personas que decían, tal vez tu hija tiene algo que la va a matar. Eso es lo que decían todo el tiempo personas bien intencionadas. Empezamos a disfrutar de la vida, nos acercábamos al piano y cantábamos juntos. Íbamos a seguir cenando y riéndonos juntos. Eso nos mantuvo positivos y saludables, ¿entiendes? Nuestro matrimonio, nuestra familia no se derrumbó, la cultura era realmente positiva. En general, la experiencia era agonizante a veces. Llorábamos, pero en general diría que hubo alegría. No lo digo a la ligera, realmente. Sé lo que sucedió cuando tomamos un camino alternativo. Si fuera una historia sacada de Disney, diría que todo funcionó perfectamente y vivimos felices para siempre. Recibió una serie de tratamientos milagrosamente que le ayudaron a mejorar mucho, pero los síntomas regresaron y tuvimos que pasar por todo el ciclo nuevamente desde el principio. Y si hubiéramos tomado un camino más pesado, más duro, agotador, creo que no nos habría quedado nada, ya sea físicamente, emocionalmente y mentalmente, pero también la cultura de la familia habría quedado agotada. Eso es lo que rompe a las personas. En cambio, prosperamos, ¿entiendes? Nuestro plan funcionó. 2 años a través de esta experiencia ha pasado por un conjunto completamente diferente de tratamiento. En este momento, diría que volvió a ser la de antes, mental, física y emocionalmente. Volvió a ser la misma. Felicidades, eso es increíble. Bueno, lo es. Es algo por lo que estamos agradecidos todo el tiempo. De esas experiencias también surgió el deseo para la escritura. Primero, para salvarme a mí y a mi propia familia, para encontrar cuáles son los principios y prácticas que hacen que hacer lo que importa sea un poco más fácil. Tiene relevancia en este momento porque ¿quién no se siente agotado? ¿Quién no se siente que solo obtuvo buenos resultados solo a través de un gran esfuerzo? Nos preguntamos si podemos hacerlo por más tiempo. Estamos agotados. Así es. Hay personas altamente comprometidas, capaces y motivadas que creen que el único camino hacia un mayor éxito es a través de más trabajo, pero así se quedan sin energía.
y creen que tendrán que renunciar a sus objetivos. Pero hay un camino alternativo, una manera diferente. Hay una mejor manera de vivir la vida. Comienza por llegar a un estado sin esfuerzo, la gratitud en un movimiento rápido. La razón por la que la gratitud es fundamental es porque cuando nos enfocamos en lo que nos falta, perdemos lo que tenemos. Y cuando nos enfocamos en lo que tenemos, ganamos lo que nos falta. Sí. Son 2 páginas completas en su libro. Sí. Una tras otra. Sí. Me encanta. Sí, fue una gran parte de la lección que nos enseñó la experiencia de Ivy. Repítelo, por favor. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, perdemos lo que tenemos. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, ganamos lo que nos falta. Sí. Es por eso que está en el centro del modelo, porque a medida que eres más agradecido, limpias el desorden y empiezas a ver el mundo de manera diferente. La acción sin esfuerzo comienza a ser más alcanzable. Empiezas a construir mejores relaciones con las personas que te rodean. Creo que lo más importante de ese estado es que crea un impulso ascendente, una espiral de éxito que atrae los resultados que deseas. No es algo que puedas exagerar. Si eres agradecido en todo, atraerás exactamente las cosas que te faltan. Comenzarás a ver oportunidades que siempre estuvieron presentes, pero que antes no podías ver. Es como si vas a pescar, cosa que nunca he hecho. Pero si Es lo difícil. haces... Lo intenté una vez, pero no pude atrapar nada. Fue difícil. Bueno, hay un truco. Ya sabes, tú te pones gafas No. de sol polarizadas. ¿Sabes de esto, no? Bueno, si te pones gafas de sol polarizadas cuando vas a pescar, el agua refracta la luz para que puedas ver debajo del agua. Funciona porque la forma en que las gafas de sol polarizadas son verticales, entonces puedes ver el pez debajo, lo que lo hace un poco más fácil. Puedes atraparlos. Sí. Ya sabes dónde están. Y como metáfora, creo que la gratitud es así. Te permite ver lo que actualmente están ocultando los rencores, las quejas, las críticas, los viejos paradigmas que no te sirven, las viejas metas que ya no te interesan pero te controlan. Todo eso se interpone en el camino de ver oportunidades. Tan pronto como puedas deshacerte de eso, te das cuenta de lo que tienes y cómo las cosas pueden trabajar a tu favor. Hay mucho en la vida de lo que te quejas que en realidad te puede dar. Cosas buenas pueden sucederte. Entonces empiezas a pensar, sea cual sea el próximo desafío, ¿estoy en una mejor posición para poder manejarlo? Para nosotros, lo siguiente fue la pandemia. Bien, estabas preparado. Sí, estás preparado para enfrentarlo con un Sí. estado diferente y mejor del que hubieras tenido antes. Sí, es interesante, sabes, todos los caminos se remontan a cómo pensamos sobre nosotros mismos, los demás, sobre el mundo, nuestros pensamientos y nuestra perspectiva sobre diferentes Así es. cosas. Sabes, cuando fui a la India y estudié meditación en un centro hace muchos años, mencionaron Sí. que hay 2 estados humanos, un estado hermoso y un estado de sufrimiento. El estado de sufrimiento es donde nos aferramos al pasado, resentidos, enojados y comparando. El estado hermoso es la gratitud, querer apoyar a otras personas, ver a otras personas triunfar y apreciarlas. En el momento en que pensamos en lo que nos falta, Correcto. sufrimos. En el momento que pensamos en aquello por lo que estamos agradecidos, estamos en un estado más hermoso y de paz. Quiero hablar Sí, sobre adelante. eso por un segundo. Hablé sobre eso con Benjamin Hardy en el podcast ¿Qué es lo esencial? Y lo resumió de esta manera. ¿Estás en la ganancia o en la brecha? Me encanta esa frase. Si estás en la brecha, estás viendo lo que aún no has logrado, que la vida no es como quieres que sea, tus errores, todos tus errores, ¿y qué te espera? Y básicamente dijo, puedes hacerlo de esa manera, pero serás infeliz. Sí, Puedes vivir de esa manera. en la brecha. Así es, Notas lo que falta. lo que te falta.
lo que no has logrado, en quién no te has convertido. Pero si piensas en la ganancia como ¿qué progreso he hecho? ¿En quién me he convertido? Hasta ahora en comparación con quién solía ser, me he convertido en algo mejor. Si puedes ver lo que has logrado, serás feliz en tu viaje. No solo hay que concentrarnos en donde no estamos, Correcto. donde queremos estar, sino pensar en todo lo que nos hemos convertido hasta ahora. Así es. Hay que pensar en ambos para llegar a la meta. Tienes que apreciar lo lejos que has llegado. Bueno, para los triunfadores nunca se van a deshacer al 100% del pensamiento de la brecha. Sí. Nunca van a poder. Piensan en mejorar, crecer, ganar y Exactamente. lograr más cosas. No tenemos que preocuparnos por eso. Cuando tratamos de hacer ajustes, no tenemos que pensar. Y si solo pensara en la ganancia y nunca en la brecha, eso nunca me ha pasado y nunca te va a pasar a ti. La pregunta es, ¿podríamos pensar un poco más en la ganancia? Cuando comencemos a sentirnos miserables y te das cuenta de que estás dentro de esa brecha, es momento de respirar, es hora de hacer una pausa y ser agradecido. Es como una práctica de salud mental. Escribo aquello por lo que estoy agradecido al final del día y lo trato de hacer cada semana. No lo he hecho tan a menudo durante la pandemia. Solía tener una rutina que comenzó de nuevo recientemente por una necesidad. No es porque quisiera. Si no lo hago, me siento Te sientes miserable. miserable. Lo hago por una cuestión de autoconservación. Me parece asombroso a veces lo que ya he olvidado cuando escribo. Literalmente, lo que ocurre hoy es que... ¿A qué te refieres? ¿Te has olvidado de las cosas que has Sí. hecho bien o del sufrimiento? Cosas que fueron buenas en el día que se me olvidan. ¿Entiendes? Porque lo comparas con lo que falta, lo Correcto, que deseas correcto. o lo que hacen los demás. Exacto. Para mí es algo terapéutico pensar, ¿por qué hoy estás agradecido? Hay que pensar en eso y repasar el día. Hay cosas asombrosas que se me olvidan. Somos criaturas terriblemente olvidadizas, especialmente si queremos lograr algo. Estamos tan concentrados buscando el próximo logro que olvidamos tomar un momento y disfrutar la bendición de algo grande que ha sucedido hoy, ¿entiendes? Dices que las claves más importantes para lograr el nivel más alto de productividad Sí. son el perdón y la gratitud. Sí. ¿Qué otra cosa se incluirá como el truco de mayor productividad? Creo que invertir la pregunta. Bien. Bueno, no somos ¿Cómo lo invertirías? conscientes. Bueno, simplemente eso. Bueno, de la mayoría de las preguntas que hacemos, obtenemos respuestas a las preguntas que ni siquiera sabemos que hicimos. Nuestro cerebro es como Google y en algún momento pensamos, ¿cómo puedo trabajar más duro para lograr este objetivo? Pensamos en la respuesta, suponemos que podemos hacer más y si no obtenemos lo que queremos, dedicarle más tiempo. Esas son las respuestas a una pregunta y no somos conscientes de ello. Podemos invertirlo y simplemente preguntar, ¿cómo puedo hacer esto sin esfuerzo? Estaba trabajando con un gerente, puede que vaya a escuchar esto, pero el tipo de persona que a las 4 a.m. de la mañana, él usa Photoshop para una organización sin fines de lucro, con la que trabaja al día siguiente. Al día siguiente, eso es lo que hace a las 4 de la mañana, ¿entiendes? ¿Por qué? Bueno, es el tipo de persona que ni siquiera almuerza porque se siente culpable. Eso es demasiado egoísta. Porque si tienes la suposición de que más trabajo equivale a mejores resultados, si crees que esa es una declaración absoluta, de que de alguna manera está arraigada en ti, actuarás de todo tipo de formas peculiares que son contraproducentes. Le dije que se olvidara de todo eso, que íbamos a hacer otra pregunta para aclarar todo. Le dije que la próxima vez que le pidieran algo, hiciera una pausa para preguntar, ¿cómo puedo hacer esto sin esfuerzo? Está trabajando en la universidad, es la gerente en la administración. Un profesor la llama y le pide grabar un semestre de su clase. Un semestre de su clase. Casi acepta. ¿Quería que fuera a tomar notas todo el semestre o grabar? Grabarlo en video. De la clase. Sí. ¿Gratis o...? Bueno, ella tiene un equipo que es un equipo de videografía. Entiendo. Tiene el equipo necesario de videografía. Casi dijo que podía.
Tenía el equipo, podía editarlo con música. Intro, finales y editar todo el semestre para sorprender al profesor. Estaba pensando todo eso. ¿Gratis o pagando? Bueno, es su trabajo gerencial, por lo que era pagado, Entiendo. pero no era un trabajo nuevo. Claro, Es solo una carga más. entiendo. Recordó que tenía que hacer la pregunta. Si podía hacerlo sin esfuerzo. ¿Hay una manera simple de obtener el resultado que buscamos? Le hizo un par de preguntas más, pero resulta que iba a ser horrible. Un estudiante tiene un compromiso atlético. Entonces se perderá algunas clases del semestre, pero necesita pasarla para graduarse, por lo que está tratando de adaptarse a esa persona. Llegan a una solución. Otro estudiante va a grabar en su celular las clases y se las enviará por correo. Eso es todo. Con una llamada de 10 minutos se ahorró 4 meses de trabajo. Pensó, ¿qué es lo que acaba de pasar? Simplemente eso. Wow. Ella habría ido por ese único camino, pensando que era el único. Esta es la forma de lograrlo, ¿entiendes? Logró el mismo resultado con 10 minutos de trabajo. Podemos usar la misma estrategia. Te lo aseguro, odio usar la palabra mágica porque suena un poco raro, pero es lo más cercano que he encontrado a la magia dinámica humana. Hacer esa pregunta. No lo preguntamos para que nuestro cerebro no pueda buscar una solución sin esfuerzo. El mayor truco de productividad es hacer la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto sin esfuerzo? Sí, las 3 cosas que mencionamos. Sí, El perdón, la gratitud y la Sí. pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto sin esfuerzo? sí. Sí, justo ayer estaba hablando con alguien que pasó años en el ejército, sobre una experiencia que te puede entrenar a ir por el camino difícil, Sí, ¿entiendes? sí. Disciplina, trabajo duro. Se trata de trabajo duro. No estoy en contra del trabajo duro, simplemente no es la única estrategia, no es la única pregunta que podemos hacer si queremos lograr algo. Me dijo que estaba en operaciones especiales. Me dijo una situación específica. Estuvo en Irak y Afganistán. En un momento tuve un objetivo de alto valor. Tenían que llegar a la puerta que era de metal, estaba bloqueada y tenían que hacer algo. La forma en que lo haría es poner explosivos en las bisagras de la puerta y entrar. El problema es que hace mucho ruido y llamarían la atención. Sí. Llaman la atención. Exacto, todos iban a escuchar, eso aumenta su riesgo. Hace que sea más difícil entrar porque hay un agujero en la puerta. Es un ambiente realmente muy loco. Con humo por todas partes es difícil Exacto. ver algo. Entonces es una forma bastante difícil de lograr su objetivo. Pero eso era todo lo que pedían hacer. ¿Cómo podían hacerlo sin esfuerzo? Alguien en su equipo era el hijo de un carpintero que dijo, mira, si consiguen un taladro hidráulico, puedo hacer esto en 1 segundo. Quitaremos las bisagras sin sonido. Ni humo, ni explosivos, ni peligro, ni riesgo adicional. Ese era el camino sin esfuerzo, ¿entiendes? Hay muchas maneras de hacer las cosas, pero no sabemos si ese camino existe porque no estamos haciendo esa pregunta. Si no lo buscas específicamente en Google, nunca obtendrás esa respuesta. Puede que haya respuestas para otra cosa. ¿Sabes? Entrevisté a alguien que trabaja como Navy SEAL. Él era el tipo que ponía las bombas en la puerta o en la pared para que todos pudieran entrar. Hay mucho riesgo Correcto. con la forma difícil también. ¿Y qué pasa si una de las bombas explota cuando estás desplegando y una persona muere? Correcto. ¿Qué pasa si los efectos de la bomba dañan a las personas? Sí. Dijo que solo puedes hacer ese trabajo por un tiempo porque no puedes ir lo suficientemente lejos o hay una barrera que evite que te duelan los oídos por la explosión una y otra vez. Recuerdo que dijo que dejó el trabajo por su oído. La explosión era demasiado dañina. La manera contundente tiene muchas repercusiones. Es una gran metáfora de lo que acabas de decir, de la estrategia agotadora, estrategia dura y estrategia trabajadora. Sí. Sí, hay un momento en que la fuerza es genial, ayuda, pero Sí. puedes encontrar una mejor opción. ¿Qué sucede si puedes encontrar un camino diferente para lograr los resultados que deseas? Con respecto a lo que acabas de mencionar, hay una cosa en la productividad llamada delegación.
Bien. ¿Cuál es tu opinión sobre la delegación? Oh, interesante. En el libro he hablado mucho sobre el estado sin esfuerzo. La acción sin esfuerzo es como hacer que una acción sea más fácil una vez, lo cual es útil en todo tipo de entornos. Pero la sección final se trata de crear esfuerzo, una vez que produce resultados, muchas veces para ti, fluyen hacia ti. ¿Entiendes? Dame un ejemplo. Bueno, preguntaste sobre la delegación y este sería un ejemplo. Si puedo contratar a alguien en quien confíe mucho, usaría el criterio de Warren Buffett, Las por tres. ejemplo. Sí, integridad, inteligencia e iniciativa. Si puedo contratar a alguien así, si puedo establecer un acuerdo de alta confianza, que describí en un capítulo del libro, pueden trabajar para mí, sin mucho esfuerzo, muchas veces. Si contrato a la persona equivocada, le doy un acuerdo de baja confianza, lo que básicamente significa que ni siquiera llegue a un acuerdo y lo hicimos al azar. Puedo terminar obteniendo malos resultados muchas veces. No veo la delegación en sí como inherentemente sin esfuerzo o agotadora. Es algo realmente bueno. Configurarlo bien vale la pena. ¿Quieres que alguien te ayude con tus problemas? Cuando eres empresario, lo que se te ocurre en estos casos Contratas es que rápido. lo que Necesitas puedes a alguien hacer para resolver el problema es algo porque no para tienes hacer el rápido. tiempo o la energía. Aumenta la velocidad. Eso sale mal la mayor parte del tiempo. Obtienes malos resultados muchas veces. Creas rencor. Exacto, Te pones a sí. pensar, ¿por qué esta persona está aquí? ¿Mencionas eso en una parte en tu libro? ¿Piensas en eso durante años hasta que finalmente lo dejas ir o te perjudican? ¿Cómo sucedió en tu libro que alguien tomó todo el Es así. dinero y fue un problema mayor? Sí, Steve Hall contrató a alguien para que trabajara en su departamento de contabilidad. Después de unos años, encontró un déficit de $300,000. Le preguntaron al respecto a la persona y dijo que era un error, que era su culpa. Luego de eso, no confiaron en ella como antes, pero estaban tan ocupados que pensaron que sería más económico que se quedara en el trabajo. Siguió durante un par de años más y luego faltaban 2 millones. Les envió un mensaje a todos diciendo que renunciaba. Desaparecido, ni siquiera la volvieron a ver. Se fue. Sí. Se dio cuenta de que tomé una mala decisión. Pensó que estaba tomando el camino rápido, pero es el camino costoso debido al efecto residual de contratar a la persona equivocada. Si contratas a la persona adecuada, va a ser un proceso exhaustivo. Si se hace un buen trabajo contratando a alguien, va a ser un dividendo todos los días. No va a ser un microgestionado, controlado. No tienes que poner a alguien que los vigile porque ya tienes la integridad. Y la confianza hace que todo sea mucho más rápido y mucho más fácil. Si contratas a alguien en quien confías, todo es más fácil. Si contratas a alguien en quien no confías, todo es más difícil. Hombre, es difícil una vez que has perdido la confianza unas cuantas veces. Si no tomas una decisión sobre cómo cambiar eso rápidamente, vas a pensar en si puedes confiar en ellos en el fondo. Sí, quiero decir... Debes dejarlo ir o crear un nuevo acuerdo y compromiso para seguir adelante y dejar ir el pensamiento de lo que no puedes confiar en la persona. Sí, creo que tienes razón. Si hay poca confianza en una relación, te debes a esa persona y a ti mismo, básicamente, dejarlos ir. Fuera. Decirles que no está funcionando, que pueden seguir con su vida. Esa es una opción legítima. La opción 2 es reiniciar en caso de que el inicio no haya sido muy claro. Existe la conversación de reinicio. Y puede que la persona diga que no quiere hacerlo. Entonces te das cuenta, sabes que no va a funcionar porque no quieren hacer lo que estás pidiendo. Poner el acuerdo por escrito como un acuerdo social. Lo llamo acuerdo de alta confianza, donde digas que tienes claros cuáles son los recursos disponibles, a quién les rendirás cuenta y cuántas veces a la semana. Es un informe escrito. Pueden reunirse una vez a la semana, pero si todo está claro, pueden convertir una situación de baja confianza en una situación de alto rendimiento. ¿Cuáles son los factores de un contrato de alta confianza en los que deberíamos estar pensando? Sé que tienes una sección completa en el libro sobre esto. Sí, creo que lo más importante en este caso son los resultados. ¿Cuál es el resultado correcto? ¿Qué quieres de esa persona?
obtener un acuerdo de que ambos aceptan y entienden lo que es eso. Cuando las personas no tienen claro lo que deben cumplir, piensa en lo frustrante que es eso para ellos, para ti y para todos los involucrados. Antes de pasar por los otros pasos, quiero hacer un punto más amplio. Cada relación tiene 3 partes. Está la parte A, está la parte B y el acuerdo. El acuerdo de la relación. El acuerdo de la relación. El desafío. Sí. Antes de entrar en eso, el desafío con la mayoría de las relaciones románticas y comerciales es la expectativa no comunicada. Correcto. Las personas asumen que conocen el acuerdo, pero no lo han comunicado. 100%. Otra persona dice, bueno, eso es lo que dijiste. No estaba de acuerdo con eso y pensé que lo sabías. Por defecto, lo que has hecho es haber creado un acuerdo de baja confianza. A veces, no son ellos y no eres tú. Aunque lo crees porque les culpas o te das cuenta de que es tu culpa, porque los culpas o te das cuenta de que es tu culpa. Pensar en eso no es útil. Ese es el acuerdo al que han llegado, lo que no está claro. ¿Qué tan claro eres en los resultados? ¿Qué tan claras son las reglas de cómo van a trabajar juntos? Las reglas no están claras, puedes que tengan diferentes reglas, las estamos rompiendo todo el tiempo. Entre nosotros, porque no tenemos claras las reglas. Los recursos pueden parecer un poco diferentes en una relación romántica, pero en una relación de empleados corporativos es importante. ¿Qué recursos tienen disponibles? ¿Qué es razonable que usen? Incluso en una relación romántica tomamos decisiones juntos e independientemente. Hay diferentes variables. Podría tener claro qué recursos están disponibles para ayudar. En última instancia, la parte final y más importante es la responsabilidad, una forma clara de poder informar para que no lo des por sentado. ¿Entiendes? Y buscar distintas alternativas. Resultados claros, reglas, recursos, rendición de cuentas. ¿Mencionaste otro? Sí, no, esos eran los indicados. Entiendo. Creo que hay otro en el libro, pero no lo recuerdo. Alguien debería Todo leer bien, el libro. sí. Creo que eso también funciona para las relaciones románticas. Si no tienen resultados claros de lo que están buscando crear, lo que podría ser una visión para la relación, ¿qué están buscando tener? Sí. Tener una familia, una relación sana, tener un impacto como relación. ¿Cuáles son los resultados? Las reglas, lo que es aceptable, no aceptable, los límites, Correcto. mencionar que no hay que cruzar los límites, Sí. los recursos, quién está usando su tiempo para crear algo, quién está usando dinero, cómo compartimos los recursos eso para que sí. la relación sea más sana, cómo nos responsabilizamos unos a otros. Sí. Creo que funciona en los negocios y en la Sí, intimidad. creo que sí. Estoy pensando en una conversación que acabo de tener con Eve Rodsky, quien escribió un libro llamado Juego Limpio. Esto sale un poco del tema, pero ella trabaja con familias altamente disfuncionales y de alto poder adquisitivo. Es como cuchillos afuera. ¿Viste la Sí, película creo que la vi Cuchillos parte. Afuera? Entiendo lo que quieres Ok, decir. ella trabaja con las familias como salidas Sí. de cuchillos afuera. Una de las cosas que aprendió es que hay que probar y crear. Un día dijo que en cada relación con un empleado debe haber un acuerdo prenupcial. Y me encanta esa idea. Y creo que se alinea con lo del acuerdo de alta confianza. Porque todas las relaciones de los empleados van a terminar. Usamos el modelo como el matrimonio y la familia. Hablamos que somos como una familia aquí, pero no lo son. Es muy diferente. Realmente diferente. Lo valioso de la relación con los empleados es que no eres familia. Pueden trabajar juntos, colaborar juntos durante 1 año, durante 5 años, tal vez lo hagamos durante 20 años. Pero un día se va a terminar porque no están casados, pero operamos como si fueran a ser para siempre y creo que eso en realidad introduce muchas disfunciones en un equipo. Se necesita estar consciente que un día va a terminar y decir, ok, asegurémonos de que podamos hacer las cosas de manera que podamos dejarlo y estar de Sí, acuerdo. ¿has oído hablar del libro Separación Consciente? Sí. De Catherine Sí. Woodward Thomas. La he entrevistado antes, es asombrosa, ha ayudado a muchas personas a separarse conscientemente a diferencia de la Sí, forma correcto. difícil de hacerlo y con esfuerzo, que es cuando las personas quedan en malos términos, se involucran abogados y tienen que saber cuánto dinero se queda cada uno.
que pasa en Correcto. luchas por años con ira Sí. y tristeza. ¿Cuál es la manera sin esfuerzo de hacer Es esto? un círculo completo. Puedes pensar incluso en la idea bíblica, que creo que es aplicable, que es estar de acuerdo con tu adversario rápidamente. Sí, no alargar la Eso- situación por 10 años. Sí, porque esto mata a las personas. Es agotador. Hablé con alguien el otro día y estaban hablando de su hermano. Dijeron que ha ganado mucho dinero, pero un tercio de su vida ha estado en una gran conexión legal. Es agotador. Es como una negociación. Dices que quieres algo y lo vas a conseguir. Lo he visto, no es solo una metáfora. Si los monos tienen algo en las manos, no lo van a Sí, soltar. sí, sí. No Se pueden aferran a sacar, algo. no pueden sacar la mano de donde la tienen. De la trampa o de lo que sea. La trampa, sí, lo he visto. Es en un coco línea. o algo así, ¿verdad? Mantén la Sí, mano yo en el estoy coco seguro. y no la pueden sacar. El que viera casi como una pequeña cueva. Tan pronto como Sí. metió la mano, no la podía sacar porque seguía aferrándose. ¿Quién haría eso? Queremos lo que queremos, pero a menudo terminamos sin lo que queremos y lo hacemos durante 10 años con mucho estrés emocional. Es la forma más difícil. Déjalo ir. Recuperas todo ese tiempo, toda esa emoción, sigues creando lo que quieres crear. Creo que es una forma más fácil, la forma más sana de hacerlo. El acuerdo prenupcial del empleado. ¿Cómo sería eso? Bueno, dice que cuando lleguemos al final, podemos... Sí. Es diferente a un matrimonio porque incluso en un acuerdo prenupcial con un matrimonio no quieres asumir que va a terminar. Pero con esto ya sabemos que sí va a terminar. Simplemente dice que cuando termine intentaremos honrar las formas de hacerlo. Con reglas. Reglas sí. que establezcan qué va a pasar cuando la persona se vaya y lo que van a pedir. Como consejo, el primer día de tu trabajo, deberías estar diciendo, ¿cuál es mi estrategia de salida? No porque sepas la respuesta, sino porque sucederá algún día. Es mejor que entiendas eso desde el principio, en lugar de que si no está yendo bien, vas a trabajar más duro, seguir haciendo eso. Puedes decir, voy a hacerlo durante años, verter sudor para que funcione y hacer que funcione porque tengo que hacerlo, pero no tienes que hacerlo. Sí. Es muy liberador para todos los involucrados, ¿está bien? Primero tienes que llegar al estado mental Sí. donde te dejas ir. Liberación. Liberar pensamientos negativos, creencias que nos mantienen en un estado de bajo nivel para Correcto. que podamos tener un estado sin esfuerzo. Sí. Acción sin esfuerzo, ¿me entiendes? Sí, acción sin esfuerzo. Entramos en un estado de flujo mental en el que estamos libres de los pensamientos que nos mantienen atrapados. Correcto. Y no también Correcto. emocionalmente. A partir de ahí podemos tomar acción. ¿Cómo creamos un estado de acción sin esfuerzo? Bueno, la acción sin esfuerzo es natural. Puedo conectar 3 puntos en 3 áreas. Como por ejemplo cuando alguien de la NBA hace un tiro libre. Hay 3 pasos, ¿verdad? Sí, ¿Estás hablando de la Dios chica mío. con un 94% de promedio de tiros libres en la WNBA? Sí, Es es la increíble. lanzadora más exitosa de la historia de la NBA y la WNBA. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Susan o Sí, Sue? Dan. No recuerdo. Dune. Sí, lo estoy pensando. Es el 94%, Sí, básicamente ¿verdad? nunca falla, esa es la conclusión. Siempre, Siempre claro. anota. Si fallas, ella hace 2 tiros. Exacto. Cualquiera que hace eso da 3 pasos. Lo primero que están haciendo es encontrar el punto. Rebota la pelota 3 veces. ¿Por qué lo hacen? Es solo un ritual para entrar en un estado sin esfuerzo. Para despejar su mente. Casi puedes verlos haciéndolo. Tratan de despejar el ruido para que no se distraigan con todos los fanáticos que intentan distraerlos. Toda la presión que pueden sentir y todas las cosas que le impedirían poder hacer bien el trabajo. Ese es el primer paso. Paso 2. Ella recomienda hacerlo de la manera más simple posible, sin pensar ni intentarlo demasiado, levantando el codo a la plaza. Lo hacen tan simple como han practicado muchas veces. Acción sin esfuerzo. El resultado sin esfuerzo, por supuesto, es que a las personas que son mejores en esto, como ella, la pelota casi rebota. Ni siquiera tiene que moverse. El resultado se puede hacer una y otra vez. Así es como se conectan los 3. Estado, acción y resultados.
Pero la acción trata de cómo simplificar y ordenar el trabajo en cuestión, ¿entiendes? Hay algunas preguntas específicas que creo que ayudan. Cada vez que tienes un proyecto esencial dices, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el primer paso obvio que puedo tomar? No te preocupa el paso 100 o el 1000, solo el primer paso. Entonces piensas, ¿cuál es el número mínimo de pasos que puedo dar para lograr el resultado que quiero? Si se trata de un proyecto o proceso largo y continuo, ¿cómo puedo controlar mi ritmo para hacerlo sin esfuerzo? Esas son las 5 preguntas que creo que ayudan. Puedes aplicarlo a un proyecto. Estas son las 5 preguntas que creo que ayudan. Puedes aplicarlo a un proyecto. Estaba hablando con alguien en un podcast. Le dije, ¿qué es esencial para ti en lo que estás invirtiendo poco? Dijeron que comer sano. Les importa debido a una Sí. variedad de razones. Y no lo está haciendo. No lo están haciendo. Está en la brecha. Están en la brecha. Les dije, ¿cómo podemos hacerlo sin esfuerzo? ¿Cómo se ve hecho? Él dijo, solo significa que tengo comida cuando tengo hambre, así que no espero hasta que se me pase el hambre y como basura, así es como se ve el éxito. Le pregunté cuál es el primer paso obvio para él. Me dijo que podía contratar uno de esos servicios que envían planes de comida a domicilio. ¿Planes a domicilio? El primer paso es buscar en Google si estaba cerca de su área. Le dije qué podía hacer para lograr eso durante 10 minutos. En 10 minutos probablemente podría hacerlo. Resolverlo, ingresar su tarjeta de crédito, elegir las comidas y configurarlo con su dirección. Listo. Hubo una extraña pausa y dijo que eso es suficiente. Bien. Le pregunté cuánto tiempo había estado luchando con ese problema. Me dijo que Años. 20 años se tardó. Y en este caso, 10 minutos para resolver un problema que lo acompaña desde hace 20 años. Así es como ve la acción sin esfuerzo. Es hacer algunas preguntas, un proceso muy simple que ayuda a tomar algo que sería postergado. Ni siquiera lo comienzas, o has sido tan perfeccionista al respecto que no lo terminas. Sí, elimina el obstáculo de decir en este escenario de tener que ir a la tienda cada semana a comprar los ingredientes, planificar la Correcto. comida, cocinar, comprar los contenedores. Todo eso le podía llevar el día. Correcto. Solo compensarlo es agotador. Así ni te molestas. Porque a veces no tienes tiempo ni energía y terminas comiendo comidas chatarra. Correcto. Porque estamos emocionalmente agotados, necesitamos Sí, azúcar. Y tú lo que... Es como cuando miras una diapositiva. Si alguien tiene una presentación y hay 500 palabras en la diapositiva, no leemos las primeras 400 palabras y nos damos por vencidos. Hacemos el preescaneo. Sabemos Sí, que nunca vamos nos a leer rendimos. eso. Nos damos Es por muy vencidos difícil. incluso antes de empezar. Lo es, si percibimos algo como abrumador. Ni siquiera nos ponemos manos a la obra. Hay un pequeño, diminuto ejemplo en mi propia vida. Mientras escribía el libro, estaba pensando y miré alrededor de mi oficina. Quería limpiarla y vi una impresora en el piso. Había estado allí 2 semanas. La habíamos reemplazado y no había problema. Pero no sabía qué hacer con esa impresora. Pasé horas sin pensar en ello, pero cada vez que pienso es un poco abrumador. No sabía si venderla. regalarla o si la regalaba, ¿a quién se la daría? Si la vendía, ¿dónde la vendo? No sabía si arrojarla y si lo hacía, Sí. tenía que encontrar un lugar de reciclaje digital. A los 10 o 5 segundos de pensar en ello, recuerdo que estaba haciendo otra cosa. Es por eso que pasó en ese lugar durante 2 semanas. Así que hice la pregunta diferente. ¿Cómo puedo hacer esto sin esfuerzo? Miré a algunos trabajadores que estaban afuera y Ir a les pregunté preguntarles. si la querían. Salgo, pregunto si la quieren y aceptan. A los 2 minutos de hacer la pregunta, no solo tenía una solución, lo hice. Dijeron que sí, volví a entrar, se las di, ya está. Es una especie de círculo completo. Hacer esa pregunta ofrece opciones que antes no estaban disponibles. Durante 2 semanas no había estado disponible porque no hice la pregunta correcta. Tengo un dilema del primer mundo. Correcto. Gran parte de la audiencia, cuando están pensando en su próximo movimiento, tal vez tienen sus necesidades básicas satisfechas y reciben algo de dinero. Me dicen todo el tiempo que no saben qué hacer. Tienen muchas pasiones y cosas que les encanta hacer, que quieren hacer todo. Sí. Cuando alguien tiene el problema del primer mundo, de muchas opciones, queriendo hacerlas todas, Correcto. sin embargo, no hacen nada. Y ponen mucha energía repartida en todo. Obtienen muy pocos resultados.
¿Qué le dirías a alguien sobre cómo tomar una mejor decisión sobre dónde debería poner la mayor parte de su energía? ¿Deberían distribuirlo en 10 pasiones? ¿Deberían encontrar una pasión? ¿Deberían ser una pasión principal y otras Sí. secundarias? Obviamente cuando pones energía en una cosa esencial, se expande y crece, como mencionaste en tu primer libro, y se vuelve más fácil. Cuando pones esfuerzo en muchas cosas, se vuelve difícil. Bien. ¿Cuál es el equilibrio cuando las personas tienen muchas pasiones? Realmente me identifico con esto, yo mismo lucho con esto. El mundo me parece fascinante. Quiero ir a todas partes, ver todo y hacer todo. En cierto sentido, escribí Esencialismo para tratar de saber si hay un momento en el que sobreviva a su utilidad. Es bueno ser apasionado e interesado, pero ¿te dispersas demasiado y no logras lo que quieres? En un momento dado, debes saber cuál es el avance prioritario en tu carrera. Eso es lo que intento decir. Debes saber, ¿Qué significa eso de avance prioritario? para mí, en este momento, quiero decir, el avance en que este libro, en primer lugar, mi mantra, que tal vez no sea bueno, es no escribas un libro basura. No escribas un mal libro. El riesgo de eso era alto, porque si tienes un libro al que le va bien, las posibilidades de que El seguimiento siguiente es... puede ser malo. Si hubiera escrito un libro de inmediato, creo que hubiera sido malo. No lo hice, afortunadamente, tomé una pausa. Esperé hasta que encontré algo que realmente quise decir. Sentí que era el momento adecuado para hacerlo. Ese es el objetivo prioritario. Una de las cosas que lo rodean es que lo sabes porque sientes si es correcto, se siente mental y emocionalmente bien, pero también que si sabes que si lo logras es un gran avance. Muchas personas quieren hacer cosas grandes e importantes, colocan postes de carpas a la misma altura, y ven que tienen 10 proyectos en marcha, quizás. Si hacen los 10, no pasarán al siguiente nivel. Solo van a estar más ocupados haciendo la misma cosa. Lo importante es algo que llamo la regla del 90%. Si haces algo, cambiaría todo definitivamente. Si pudiera hacer eso, te llevaría al siguiente nivel. Para mí la palabra es contribución. Tenemos que hacer una contribución cada vez más alta. ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Qué es lo que da más dinero? ¿Qué puedo hacer que tendrá un gran impacto en el mundo? Hay muchas cosas que no logran eso. Podrías hacerlo magníficamente bien y aún estarías exactamente al mismo nivel. Estoy tratando de saber qué es lo que pasaría al siguiente nivel de contribución. Esa es la pregunta que vengo desde hace tiempo buscando. Bien. Interesante. ¿Qué sería eso para ti? Si las personas saben que les importan, tendrán que eliminar lo demás y solo enfocarse en el avance primero y poner esas cosas en segundo plano. Cuando escribí Esencialismo, creo que lo que pensé es que probablemente me inclinaba por eso. Simplemente eliminé las otras cosas por Hay que enfocarse en completo. aquello con lo que puedas tener el mayor impacto. Sí, sigo pensando como principio básico que no está mal. Creo que ahora estará de acuerdo al respecto. Por ejemplo, Patrick McKinnon fue al programa y él es el tipo al que se le ocurrió por primera vez el término FOMO, que es el miedo a perderse algo. Me encanta hablar con Patrick McKinnon. Una de las cosas que me presentó fue la idea del emprendedor de 10%. Eliges lo principal. Y no deberías tener otras 10 cosas que vas a hacer en 10 direcciones diferentes. No creo que de esa forma poder tener éxito sea probable. Pero No. sabes qué es lo principal y tienes algo adicional que te interesa. Sabes que todavía no puedes permitirte gastar todo tu tiempo en ello. Pero empiezas a invertir en ello. Aprendes, ver si tienes interés más allá o si solo era una especie de pasatiempo. Y lo puedes dejar de lado para probar algo más. Tienes que elegir lo grande. Ser muy selectivo y cuidadoso con las otras cosas que haces. Hay muchas cosas que tienes que poner en pausa. Y eso no significa que no me guste o que no me importe. Pero si dices que sí a algo, vas a decir que no a algo más importante, más revolucionario. Lo sé. Mi amigo Roy Bateman tiene un dicho llamado procrastinando o propósito. Sí.
Dice, tienes muchas cosas que son importantes para ti, te emocionan y tal vez quieras hacerlas ahora, pero no es lo más importante en este momento. Pospon las cosas, no inviertas tiempo o atención que estén en un segundo plano, puedes posponerlo hasta que sea el momento adecuado, hasta que quieras agregar 100%, algo yo creo al plano que principal, pero haz lo que te ayude a hacerlo más fácil en el futuro. se trata de la idea de hacer las cosas correctas en los momentos correctos, por las razones correctas. El tiempo es importante y afecta la priorización. Hay momentos en que las cosas surgen y la oportunidad se presenta. Tienes que ser oportunista al respecto, porque esto es lo que hay. Es lo que hay. La persona está presente, al igual que la oportunidad. Tienes que hacerlo porque el impulso es muy importante. Hay que tener en cuenta que lo que hacemos crea mareos o impulso, por ejemplo. Interesante. Sí, el mareo es que estás por todos lados, no puedes pensar con claridad. Sí, estás siendo arrastrado en otra dirección. Ves que no encaja. No se siente como si fuera cohesivo, como si te estuviera llevando en una dirección significativa. Es solo una cosa más, ¿entiendes? Lo que pasa con el mareo es que sientes que las cosas se mueven demasiado rápido, pero no te estás moviendo a ningún lado. Solo estás dando vueltas, vueltas sin parar. Sí, es como la diferencia entre... Dios mío, lo escribí. Lamento interrumpirte. No, está bien. Entre las claves de la productividad y momentum versus el trabajo y escribir cosas en una lista de verificación. Sí. El marco es como trabajo. Es como si estuviera haciendo muchas cosas, pero nada se está construyendo. Probé eso y falló la mayoría de los días. La prueba es la diferencia entre una lista de cosas por hacer y una lista de cosas que hice. La lista de cosas que hacer es interminable. No tienes que tomar muchas decisiones. Solo lo escribes todo y te sientes bien. Si pudieras hacer todas esas cosas, sería genial, te gustaría. La lista de cosas que hice es algo que mi esposa y yo comenzamos a usar de a poco. Y eso, de cierta manera, te obliga a pensar en lo que sería satisfactorio para ti. Dices que Si lo lograste al final del día. si lo logras, te sientes satisfecho porque lo hiciste y te sientes bien al respecto. Si ves que son las 2, sigues a las 6 de la tarde, sigues hasta llegar a las 10 y la lista de cosas por hacer sigue. Al final del día te vas a dormir pensando en las cosas que no hiciste. Hemos creado un estilo de vida con una lista interminable de cosas por hacer. La lista de cosas que hiciste te hace pensar qué te haría sentir bien al final del día. Tienes que pensar eso simplemente. Lo hice hace 2 días, por lo que no es una lista para el día, más bien para la semana. Si hago esas cosas esta semana va a ser genial. Son logros sólidos. La idea del día o la semana es que una vez que hayas terminado, te sientes libre de culpa. Está todo bien. ¿Entiendes? Hecho. Mi esposa y yo dijimos que no nos podíamos meter en el jacuzzi, en el baño, entrar a Amazon y pedir cosas o enviar correos en el teléfono. No se permite el trabajo furtivo. Una vez que terminó el día, puedes comenzar a tomar la relajación como una responsabilidad. Te relajas a propósito. Descubres las cosas que disfrutas hacer. Creas rituales divertidos. Esto es muy importante para el máximo rendimiento, a un nivel sostenible. Eso es inteligente. ¿Cómo aprenden las personas a no castigarse a sí mismas si hacen estas cosas por el día y tienen 4 horas más de trabajo? Creo que castigarse a sí mismo cuando no estás trabajando es una evidencia clara de que necesitamos elegir un nuevo paradigma. Haces un trabajo productivo en las cosas que importan, pero te sientes culpable cuando no puedes hacer más. ¿Qué clase del mundo invertido es ese? ¿Cómo es el dicho? Están viviendo para trabajar en lugar de trabajar para vivir. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Cómo es el dicho? Están viviendo para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Lo que muestra es que tenemos habilidad y competencia para trabajar, ser productivos y no habilidad para relajarnos. Muchos triunfadores ni siquiera saben cómo relajarse. No lo saben. Es muy importante que aprendan porque no somos máquinas que pueden
trabajar 24/7 como en la era industrial. Somos humanos, que trabajamos en ciclos y ritmos. Si tratas de trabajar todo el tiempo, puedes encontrar una persona que parecía ser una excepción a esta regla. Pero puedo señalarte 1 millón o 2 millones de personas que lo prueban que si tratas de hacerlo todo el tiempo, te vas a agotar directamente. Tendrás peores relaciones, disfrutarás menos de tu vida. Creo que la clave es comenzar a diseñar la relajación que queremos hacer. Porque es muy incómodo cuando tenemos tiempo libre y no hacemos nada, solo pasamos el tiempo. A nadie le gusta hacer eso, a los triunfadores no les gusta eso. Te sientes incómodo, raro y más si tienes acceso a tu celular. Una de las cosas que me gusta que mi esposa y yo hemos hecho, Bien. y creo que es útil, es hacer una lista de 10 o 20 cosas que te dan alegría, que disfrutas hacer, que te gusta relajarte, que es bueno para ti. No tienes que justificar esa lista ante nadie, pero debes ser honesto al respecto. Una vez que tengas la lista, se convierte en bloques de construcción que puedes comenzar a combinar y conectar para crear. Mi esposa y yo lo hemos hecho antes, así que al final del día, si es su cumpleaños, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo ver la lista? Exacto, sería un muy buen día para ella. En esa lista hay un gran número de cosas, porque son las cosas que le gustan. Mi lista es muy diferente a la de ella, pero es útil saber eso. Si ella está diseñando una noche o un día para mí, o si se nos ocurre salir de vacaciones. Las vacaciones pueden ser bastante estresantes para muchas Se personas. necesitan vacaciones de las vacaciones cuando llegas a casa. Exactamente, pueden serlo. También pueden ser miserables si no lo planeas. Sí. No es suficiente. Si vas a un lugar, no basta con aparecer y ya. Suena como un terrible problema del primer mundo. Pero mi esposa y yo fuimos a Hawái. ¿Por qué no? No lo disfrutamos para nada, ¿entiendes? No lo sé, no habíamos descubierto qué propósito había para nosotros. En mi caso pienso, ¿qué le gusta hacer a ella? ¿Qué es agradable para ella? ¿Qué es agradable para mí? Construyamos algo con estas actividades. Y una vez que pudimos aprender eso, fue genial. No puedes simplemente ir y sentarte en una playa en algún lugar y asumir que eso te va a satisfacer. Las cosas que Satisfacción, son relajantes y agradables. Pero al descubrir cuáles son los mínimos, los componentes básicos, comienzas a relajarte. Sientes que relajarte es una responsabilidad porque en realidad lo es. ¿Te relajas? Ahora me relajo mejor. Déjame darte una respuesta honesta a esa pregunta. ¿Me relajo bien? Yo... Si tienes que preguntar, tienes que pensarlo, estoy significa que haciendo no. una pausa. Sí, lo sé, la pausa me hace sentir culpable. La pausa es demasiado larga para que la respuesta sea totalmente creíble. Hay muchas cosas que me encanta hacer para relajarme. Simplemente no haces lo suficiente. Sí, no lo hago, no lo he hecho bien, pero me encanta jugar tenis con mi hijo. Ahora lo disfruta cada vez más. Me gusta estar en el jacuzzi, un lugar muy relajante. Y realmente es muy, muy hermoso, ¿sabes? Tienes que tener unos. Relájate, sí. La experiencia es relajante. Me encantaría salir a caminar con mi esposa por 1 hora. Estuvimos haciendo eso casi todos los días hasta las últimas 2 o 3 semanas. Lo hicimos los últimos 2 días. Lo hacemos bastante bien. A los dos nos gusta. No traemos nuestros teléfonos, solo salimos a hablar y nos conectamos entre nosotros. Normalmente vamos a todos lados, ella tiene una agenda diferente a la mía, solo vamos para escucharnos, saber lo que está pasando en el mundo de cada uno. Esa es una experiencia bastante relajante. Y me ha sorprendido lo poco que he hecho en el último año con el tenis, y ni siquiera, no sé por qué. ¿Te encanta? Me encanta, pero no lo juego mucho. Creo que la pandemia nos ha agotado a todos, hay menos energía al final del día para hacerlo, pero acabamos de empezar de nuevo. ¿Cuál fue el otro que mencioné? Sí, el jacuzzi. Me encanta. Puedes hacerlo todos los días. Todos los días. Hago reuniones desde el jacuzzi. Genial. Sí, suena un poco raro. ¿Eso es relajante? Sí, me parece bien. ¿Puedes Es usar el como- teléfono? Es como... ¿O cómo aprovechar al máximo Lo las hago porque reuniones? es como decíamos antes, lo de convertir algo para que sea más divertido. Ajá. Me acabo de dar cuenta que estamos en California. Estoy pagando para estar en California.
con el hermoso clima, pero yo me quedo en una pequeña oficina durante el día. Es mejor estar afuera. Puedo estar afuera, siento que es un poco extraño para las personas cuando llaman, y siempre lo confieso. ¿Se ven burbujas? Ni siquiera puedo escucharlo, pero siento que si escuchan algo será demasiado extraño. Siempre les digo que estoy en un jacuzzi, lo confieso. Es así, Es amigo. gracioso. Ha sido bueno. Hago lo mismo con los niños por la noche y encuentro ese buen momento de relajación. Genial. Eso es una mezcla. ¿En qué se equivocan los grandes triunfadores acerca de la vida? ¿En qué se equivocan los grandes triunfadores en la Si vida? pudieran hacer algo para que su vida fuera mejor o más fácil, ¿qué sería? Siento que lo principal es lo que se equivocan los grandes triunfadores, es que van tras lo equivocado. Se dedican a alguna tarea específica. Los grandes triunfadores saben cómo lograrlo. Eso es lo que saben hacer. Si un triunfador quiere correr, por ejemplo, una maratón, estoy seguro que lo van a hacer. Sí, Saben cómo hacerlo. lo hacen. El problema es que si apuntan al objetivo equivocado, van a estar corriendo el maratón, pero lo que quieren es una gran relación con su esposa, una buena familia. Se enfocan en lo incorrecto. Ese es el principal error que cometen las personas exitosas. Podríamos describirlo como un éxito insatisfactorio. Ujú. Lo logran, pero no están satisfechos porque no importaba, ¿entiendes? No era el objetivo correcto. Ese es el error número 1. El error número 2 es hacerlo de manera incorrecta. Es como si un tipo levanta pesas con la espalda en lugar de la forma correcta, ¿entiendes? Es como un panadero que amasa todo a mano en lugar de con una máquina. Lo está haciendo de la manera difícil, de la manera incorrecta y le cuesta demasiado. Así que, ¿Cuál es la pregunta que deberían hacerse? bueno, hay 2 preguntas que diría que han cambiado mi vida. Y he escrito un libro sobre cada una de ellas ahora. La primera es, ¿qué es esencial? ¿Qué es verdaderamente importante? Otra forma de hacer la misma pregunta que atraviesa todo el desorden es, ¿qué es algo absolutamente esencial en lo que estoy invirtiendo ahora? Eso es, para mí, todas son la misma pregunta, pero la última es una forma un poco más precisa de hacerla. ¿Qué es esencial en lo que estoy invirtiendo en este momento? Porque ya sabes que importa, así que no tienes que perder el tiempo haciéndote esas preguntas, ¿entiendes? Eso por lo general son las relaciones y la salud. Bueno, para los triunfadores sí. es como si no invirtieran en su salud, solo en su trabajo o en sus logros. En general, es como si estuvieran poniendo todo creo mi que tiempo y energía en lograr que mis relaciones sufran. Sí, es cierto. Eso lleva a por qué creo que ese es el mayor error, porque llegas al final de tu vida o incluso a cierta crisis de la mediana edad y dices, Dios mío, ¿Tiene dinero? logré muchas cosas. Pero sin sentido, Dinero no. amor y salud. Dinero no. Sin sentido, sin salud, sin una relación fuerte. Eso es de tontos. ¿Qué es esencial en lo que están invirtiendo en este momento? Ok, déjame hacer una pausa para ser honesto con la pregunta. ¿Qué es esencial para mí en lo que estoy invirtiendo? Diría que es la relajación, lo que estábamos hablando. Me daría a mí mismo, ahora que estoy reflexionando por segunda vez, una calificación razonablemente baja. No me refiero a los últimos 6 meses o al último año, me refiero a las últimas semanas o mes. He hecho una variedad de cosas para relajarme, pero en las últimas 24 horas me he esforzado mucho, realmente mucho. Sí. Suena raro, el lunes fue una locura. Fue intenso tomar tantas decisiones de alto riesgo, una tras otra. Lo último que hice fue una entrevista con Chris Evans en el Reino Unido, una gran estrella de la radio y alguien a quien escuchaba cuando era niño. Mi horario era de 10 a 11, que normalmente no haría, pero tenía sentido, era mejor que a la 1 a.m. 10 a 11 de la noche. por la noche. Temprano por la mañana, hora de Reino Temprano Unido. por la mañana en Reino Unido, era pregrabado para que no lo hiciéramos en la noche. Todo se sintió genial,
pero he notado que debes tener un estándar, algo así como no usar más energía de la que puedes recuperar hoy, ¿entiendes? Especialmente si todo sucede en una semana. Si te presionas un día, puedes recuperarte al día siguiente para que en general rejuvenezca tu energía. No hice eso ayer. Tuve un día normal sin darme cuenta y gasto mucha energía para tener éxito. No hice eso ayer, tuve un día normal. Y sin darme cuenta, eso significaba que al final del martes, tanto mi esposa como yo nos sentíamos un poco agotados. En lugar de decir, por supuesto que lo estamos, podemos relajarnos, obviamente, no tenemos que ser productivos. Todavía pensábamos que deberíamos hacer un poco más, ¿entiendes? Hay que seguir. Es como mi amigo Joan Stevenson, que es un maestro del sueño, habla de la deuda del sueño, que si estás quemando aceite de medianoche per se, o si te vas a la cama a las 2 a.m., te despiertas a las 7 o solo duermes 5 horas, dice que esa es una deuda que tu cuerpo nunca Correcto. podrá pagar. No puedes quedarte dormido para intentar compensar eso, hacerlo Seguro. una y otra vez, será peor. Necesitas tener tiempo para descansar, para recuperarse y para sanar tu cuerpo, tu mente. Si deseas intentar dormir más al día siguiente, pero no siempre lo vas a equilibrar. Dice que cuando sobrecargas tu energía en un día, si solo lo haces una y otra vez, ya sea que duermas o no, te sentirás cansado y exhausto. Necesitas encontrar tiempo para descansar, recuperarte, relajarte al día siguiente o la próxima semana. Si estás en una gira de libros, lo entiendo, pero tiene que haber un equilibrio. Claro, el término que viene a la mente ahora que usa la deuda de sueños Sí, es bien. deuda relajante. Es un término nuevo para mí. Me gusta porque nombra ese problema. Relajación, ¿Entiendes? sí. Puedes estar relajándote un poco, pero no es suficiente. No es lo mismo que dormir. Es posible que esté durmiendo lo suficiente, pero no está recibiendo suficiente liberación mental. Es como si tienes un arco en una guitarra o en un violín. Si lo mantienes encordado todo el tiempo, perderá su resorte. Tienes que tener momentos en los que esté liberado y lo comprimes de nuevo. Si no te estás relajando Lo vuelves a lo poner en su suficiente, lugar. tienes que desatarlo. No puedes mantenerlo apretado. Sí, exacto. Tienes que soltarlo, Sí, ¿verdad? sí, lo mismo para nosotros. Es interesante. Esa es la razón por la que los profesores se toman meses Sí, libres. años sabáticos. Estuve hablando recientemente con el pastor Michael Todd, que es pastor de una iglesia Sí. en Tulsa, Oklahoma. Me dijo que un mentor suyo le dio uno de los mejores consejos. Su misión es servir a Dios, servir a las personas. Lo hace todos los días, Correcto. todo el tiempo, toda la noche. Es su misión. Pero el mentor dijo, lo mejor que harás en tu vida es tomarte un mes libre en la que no harás nada. No estás para nadie, no usas tu teléfono, ni las redes sociales, no vas a la iglesia, no sirves a las personas. Ese es tu tiempo. Pero él dice que hay muchas personas que necesitan su ayuda, su servicio, su tiempo, su atención. El mentor le contestó, te agotarás si esto es todo lo que haces todo el día durante años, te perderás a ti mismo. Cada año, por un mes, no estás disponible en tu teléfono, no estás haciendo estas cosas, pasa tiempo con su familia, su esposa, de vacaciones, relajándose, y dice que tiene más ideas geniales en el tiempo de descanso y relajación. Se siente rejuvenecido para tener pasión y energía por los otros 11 meses Sí. del año. Bueno, Tiene un libro que fue número 1 en ventas en New York Times. Cuando salió, dijo que no habría escrito ese Bueno. libro de ventas número 1 del New York Times, sí, que la idea surgió de relajarse y descansar, no siempre en el servicio, también teniendo ese tiempo. bueno, esa es otra idea bíblica Un domingo. que es el domingo. Sí, Dios tiene que descansar. Tenemos una justificación completa desde el punto de vista religioso, desde una perspectiva cristiana y judeocristiana. Se supone que tienes un día de descanso. De eso viene el año sabático, ¿verdad? Es la misma palabra que sábado. Se supone que tienes tiempo. Se supone que tienes tiempo de descanso. Es otro tipo de productividad si lo piensas de esa manera, ¿entiendes? Es solo el ritmo y todo tiene una temporada para que vengan las mejores ideas. Estás hablando mi idioma con las temporadas porque como atleta Correcto. hay una pretemporada,
la temporada, Sí, la postemporada. correcto. Hay diferentes estaciones y playoff, ¿verdad? Así es. Temporada, playoff y la postemporada. Es donde tienes que recuperarte. Tu cuerpo ha sido golpeado durante el juego una y otra vez. Tienes que dejar que tu cuerpo sane. Puedes entrenar de otras maneras, pero tienes que tomarte un tiempo. En el béisbol, cada equipo deportivo tiene una temporada baja. Se supone que no debes, incluso en la pretemporada, jugar como si estuvieras en los playoffs. Recuerdo una vez que los Golden State Warriors tuvieron la temporada con más victorias de la historia, ¿entiendes? Llegaron a los playoffs, eran los favoritos de todos, pero no tenían suficiente en el tanque para superar la línea. Ese es el año que Perdieron 5 ante juegos en todo el año. Exacto. La próxima temporada aprendieron que no tenían que preocuparse, ni siquiera tenían que ser los mejores de la liga, Todos solo los tenían días, que sí. llegar a los playoffs y así sucesivamente. Pero sí, también hay algo que decir con eso. Me gusta la idea que tienes diferentes estaciones a lo largo del año. Me recuerda a Madden, que es una de las personas de las que hablé en el libro. Es un jugador. Y dijo, es un gran jugador. Y dijo, desearía que el año pasado no hubiéramos hecho nada. Ojalá no hubiéramos hecho simplemente nada. Absolutamente Relajarse sin hacer nada. nada. Sí, Jugar. no necesitaban más tiempo. Y él dijo, ¿En la temporada? sí, en lugar de llegar 4 horas antes y entrenar duro, todo eso, iban a llegar solamente 1 minuto antes. Les iban a llamar la Semana de la Legión estadounidense, que es así, cuando no eran Sin practicar. jugadores profesionales, solo llegaban para jugar, divertirse. No llegaban varias horas antes a entrenar, solo llegaban a jugar. Empezaban a hacer eso en la temporada regular. Descubrió que eso era tan contracultural que le tomó un tiempo incorporarlo. ¿Sabes qué es gracioso? Creciste en el Reino Unido, Sí. ¿verdad? Entiendes el fútbol americano con Madden, pero jugué en la universidad. Aunque no lo entiendo como Bien, bien. tú. Jugué en la universidad en el nivel de División 3. Hay 3 divisiones en la universidad. La Sí. 3 históricamente es un nivel más bajo, aunque hay mucho talento. Había un equipo, olvidé el nombre, pero era un equipo de Wisconsin. Fueron campeones nacionales en la liga. En la División 3, 5 a 10 años seguidos. O fueron 10 de 20 años. Si estaban en la final del campeonato nacional, lo ganaban. Eran conocidos por nunca batear en la práctica. Llevaban pantalones cortos. Hacían saltos de tijera. Se sentaban en la parte de atrás del campo. Jugaban hierba y hacían cosas tontas para calentar. Pero nunca bateaban en la práctica. Cuando empezaban el juego, se veían frescos, ligeros y simplemente dominaban el juego con velocidad, sin heridas. Sí, sin heridos, sin moretones. Exacto. Cuando crecí sabía que en el fútbol tienes que entrenar, tienes que estar preparado, darlo todo en la práctica, aunque no tanto al día anterior, pero estás exhausto. Sí, apenas empezando. Sí. Y ya estás Exhausto. exhausto. ¿Cansado o porque te lastimaste por golpear algo el día anterior en la práctica? Pero ese equipo solo saltaba y ya estaban listos para comenzar. Y seguían ganando. Lo estaban haciendo sin esfuerzo en la práctica, lo que era contraproducente para el trabajo duro, que es donde te dicen que tienes que esforzarte cada minuto de la práctica y sentir dolor con mucho esfuerzo. Eso me recuerda a algo. Estoy seguro que has oído del libro de la estrategia del Océano Azul, ¿verdad? Y la metáfora de ese libro es que tienes a todos los competidores que están peleando por el mismo pez. Y debido a que están peleando por el mismo pez, el mar se tiñe de Bien. sangre. Toda esa premisa del libro dice, ¿qué pasa si no peleas donde todos los demás pelean? En su lugar, creas tu propio mercado para no competir con nadie. Haces que tus competidores sean irrelevantes. Por eso se llama estrategia del Océano Azul. Vas donde nadie está jugando. Lo que acabas de describir es una estrategia de Océano Rojo. Ujú. Nos matamos Todo el directamente. día, todos los Todo el días. día, todos los días, y nos vamos a matar más que los demás. Es como un tipo de rojo diferente al de la sangre.
Esa es una estrategia. Sí. No digo que nunca pueda funcionar. Lo que A estoy veces diciendo, funciona. Pero estás ¿a qué peleando precio? con todos los demás que están haciendo lo mismo. Sí. Estaba hablando con alguien que es gerente general en la NFL y le dije, ok, de todos los discursos que has dado como líder para tratar de obtener mejores resultados de los equipos, ¿cuál es la relación porcentual entre el trabajo duro, dar más, y encontrar una manera más fácil de obtener los resultados? ¿Cuál es la proporción? Se rió. Me dijo que es 100% el primero. Nunca había dado el discurso donde decía que hay que buscar una forma más fácil de obtener ¿Por los qué? resultados. Ese es el problema. Parece que estoy atacando completamente esta estrategia de este libro. Solo digo que no es el único. Hay otra estrategia completa. ¿Qué pasa si solo haces la otra pregunta? Es posible que descubras que hay otra forma de entrenar. Es posible que haya otro equipo como el que describiste, donde solo saltar es suficiente. Relajarse puede tener su lugar para que estés listo para darlo todo cuando llegue ese momento. Esto es poderoso, Greg. Estoy contento de que hayas escrito este libro. Quiero que las personas lo compren. Se llama Sin Esfuerzo. Facilita lo que me importa. Asegúrense de buscarlo. Además, pueden ir a tu podcast, que se llama What's Essential. Lo pueden descargar. Está en Apple, en Spotify, en todos los lugares donde se encuentran los podcasts. Escribí muchas notas de pie en este libro porque mi audiencia sabe que es difícil para mí leer porque me duele el cerebro. Leer un párrafo es un trabajo duro. Hiciste que esto fuera fácil. Resalté muchas páginas porque algunas son como un libro para niños. Tiene gráficos, imágenes y palabras. Lo haces realmente simple y fácil de leer. Aprecio todo lo que hiciste. ¿Dónde está la página? Quiero resaltar esto. Hay 2 páginas donde dijiste algo que me gustó. Cuando te enfocas en lo que te falta, pierdes lo que tienes. Cuando te enfocas en lo que tienes, obtienes lo que falta. Este es un principio clave del libro en el que creo que es importante pensar. Estoy agradecido que hayas hecho esto. Tengo un par de preguntas finales para ti. Ok. Se llama 3 verdades. Es una pregunta que hago a todos al final de Ok. cada programa. Me gustaría que imaginaras un escenario hipotético en el que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Llegaste a vivir todo el tiempo que querías, pero llegó el final. Has logrado todos tus sueños, tuviste la vida que quisiste, lo has hecho todo, sin esfuerzo. Pero por alguna razón tienes que llevar todo tu trabajo contigo. Nadie tiene acceso a este libro, a ningún libro que hayas escrito, ni nada que hayas dicho. Bueno. Tienes una hoja de papel y un bolígrafo para escribir 3 lecciones que has aprendido y que te gustaría compartir con el mundo. Lo que me gusta llamar 3 verdades. Eso es todo lo que tendríamos como recuerdo. Oh, es lo único que puedo dejar. Esta es toda la información que tenemos sobre ti. Oh. Tus pensamientos, tus ideas y tu trabajo. Porque te lo has llevado todo contigo. Son tus 3 lecciones para dejar atrás al mundo. Oh, bien. 3 verdades, de Greg McKeown. Ok. La primera sería una palabra. Luz. ¿Cómo se deletrea? Sí, solamente luz. L-U-Z, luz. Puede tener otro significado. Sí. Bueno, eso es bueno. Tratemos con el primer significado. Luz que ilumina. En cada momento tienes la opción de ir hacia la luz o ir hacia la oscuridad. No importa si alguien viene con una perspectiva religiosa o sin perspectiva de fe, todo el mundo sabe esto. Saben que algo es lo correcto. Todos tenemos que elegir entre eso constantemente. Saben que algo es lo correcto. Eso es lo que significa ser una buena persona, que sigues volviendo a la luz. Cometes errores, pero simplemente dices, en mi próxima opción haré lo que sé que es correcto. Eso conducirá a más y más luz hasta que creas que tu vida está llena. Ese es el principio 1, luz. Número 2. El principio 2 es un significado diferente porque tiene doble sentido. Luz es casi lo mismo. Sí, hay que elegir la forma más ligera de vivir de la manera que Luz, hemos hablado. ¿cierto? El camino sin esfuerzo. ¿Hacia Entiendo. dónde vas?
Y no todo tiene que ser difícil. Debajo de eso creo que está la pregunta, El ¿estoy camino sin haciendo la esfuerzo. vida más difícil de lo que debería ser? No tiene que ser tan pesado. Y esa pregunta temprana que nos hacemos para saber lo que queremos ser. Mi historia favorita, esta es la versión que tienes, pero no está en el libro original, lo cual es una pena. Es lo único de lo que me arrepiento de no haberme incluido. Elegí quitarlo y lo lamento, pero es la historia de una mujer cuyo hijo se está muriendo. Están en el hospital juntos, y ese es el final. Es muy similar al escenario que mencionaste de las 3 verdades, ¿entiendes? He estado con personas en el final de sus vidas y lo sabes en el momento. Entonces ella lo sabía. Se subió a la cama con él para abrazarlo. Justo al final, tú sabes, despedida. Y él, sintiendo la muerte, la mira a los ojos y dice, las últimas palabras que dice son, mamá, todo es tan simple. Es tan simple. Y murió. Ese fue su mensaje final a su madre y para el mundo. Creo que eso es lo que quiero decir con las cosas tienen que ser ligeras. ¿Cómo estamos haciendo la vida más difícil de lo que debería ser? ¿Qué estamos haciendo más complejo de lo que debería ser? Tratemos de despojar a la vida de todo eso para que pueda ser ligera. Más ligera. Es hermoso. Y ahora estoy pensando en la tercera verdad. Creo que si tuviera que ser honesto sobre esto, simplemente diría ligero de nuevo. Pero quiero compartir mi propia convicción. No lo estoy compartiendo porque siento que alguien más tiene que creer esto. No estoy tratando de presionar a nadie más para que haga nada, pero solo creo que Dios es una fuente de luz. Para mí, como cristiano, creo que Jesucristo es la fuente de la luz. Lo siento en mi propia vida, lo veo en mi propia familia. No se basa en alguna reliquia de una creencia, es algo que vive y respira para mí. Nos ayudó a superar la experiencia con Eve. Es lo que para mí es donde encuentro la gran iluminación para mi propia vida. Me hace querer ser más amable. Ser mejor, servir más. Creo que ese sería el punto final y quizás el más importante. Es que le hago a Él la luz de mi vida para que pueda llenarme. Lo que estoy experimentando actualmente es que aumenta la cantidad de amor en mí, aumenta el amor en mí por otras personas, ¿entiendes? Yo necesito eso en mi vida. Necesito sentir ese amor. Todos necesitamos ser amados y poder amarnos unos a otros. Ese es el camino en el que estoy. El de sentir el amor de Dios por mí. Que me permita poder estar lleno de Él a través de otras personas. Todos necesitamos un poco más de eso en el mundo, donde solo se nos dice que desconfiemos, que no nos agradamos, y que no amemos a otras personas que son diferentes a nosotros. Necesitamos Es hermoso, me mucho encanta. Las 3 grandes verdades. Quiero agradecerte, Greg, antes de hacer la pregunta final, por ser un padre increíble. Parece que su hija lo necesitó durante los últimos 4 años y te presentaste con nuevas estrategias, nuevas formas de aprender sobre cómo crear un mejor entorno para ella y el resto de tus hijos durante un periodo de sufrimiento difícil y desafiante, porque podría haber sido mucho más difícil. Sí. Que hicieras lo que hiciste y decir, no lo haremos de manera más fácil y sufriremos, ya estamos sufriendo. ¿Cómo podemos hacer que esto sea más placentero? Creo que eso es probablemente lo que más admiro de ti. No tengo ni idea de lo que es ser padre y solo puedo imaginar la cantidad de estrés, miedo, agobio y frustración en torno a algo así. Te agradezco la forma en que lo manejaste y la forma en que continúas manejándolo. Aunque no sea perfecto, siendo como la luz para tus hijos y toda tu familia, creo que es inspirador. Bueno, no puedo dejar que digas eso sin reconocer a todas las personas que jugaron un papel demasiado importante. Tengo que reconocer esa luz en mi vida que me guió, incluso para leer ese artículo, ayudarme a superarlo, recibir ideas y pequeñas revelaciones que nos guiaron.
No hay duda de eso. Tengo que reconocer la mano de Dios en este proceso. También otras personas que nos ayudaron, aunque no había escuchado de ellas en años, decían que estaban orando por nosotros. Eso puede ser una frase amable y educada, pero aprendimos que es real. Nuestra experiencia es que se abrieron oportunidades que de otro modo no se habrían abierto. Sería intelectualmente deshonesto si no agregara eso a la experiencia. Esa es una de las razones por las que me sentí, supongo que obligado, un poco incómodo para ser honesto al hacerlo, pero dediqué el libro a un solo principio, que es un versículo de Mateo. Mi yugo es suave, mi carga es liviana. Para mí, esa es una frase impresionante. Después de haber pasado todo este tiempo en el principio sin esfuerzo, es muy claro. Muchas personas sienten que su vida no es liviana, no se siente fácil. Pero parece haber un camino, incluso es un camino bíblico para llegar allí. Sí, es hermoso. Greg, última pregunta para ti. Antes de que pregunte, asegúrense de comprar el libro, es poderoso. Compren un par de copias para sus amigos o para su equipo. Pregunta final, ¿cuál es tu definición de grandeza? Yo creo que mi amigo y mentor Stephen Covey solía distinguir entre grandeza primaria y grandeza secundaria. Dijo que la grandeza primaria es la victoria privada, es todo lo que está pasando dentro de ti. Ese es tu carácter. Si estás siendo amable, agradecido, honesto, es todo eso que eres. Nadie llega a ver eso. Ocurre en silencio. También existe la grandeza pública. La grandeza secundaria es la victoria pública. Eso es lo que las personas ven, los éxitos. Lo que estaba tratando de distinguir es que la grandeza primaria precede a la grandeza secundaria y es más importante. Si obtienes la grandeza primaria, a menudo alcanzarás la secundaria. A menudo obtendrás los elogios de otras personas porque tienes algo sustancial dentro de ti. Pero si no lo haces, sigue siendo algo sustancial dentro de ti, por lo que sigue estando con lo que más importa. Yo creo que la grandeza para mí es principalmente la primera, pero eso es lo que también impulsa la segunda y le da vida. Esa es mi definición. Es hermoso. Para agregar eso, si solo persigues la grandeza pública y no tienes la integridad, el carácter y no eres amable con los demás, sufrirás al final del día. Sí. Nunca será suficiente. Nunca lo será. Puede que no lo logres. La grandeza secundaria desaparece terriblemente rápido. Estamos teniendo esta conversación básicamente cerca de Hollywood. En medio de la cultura donde se cancelan a las personas. Sí, exacto. Alguien puede ser famoso, puede tener dinero y mañana puede ser expulsado por completo. Desaparecen. No puedes construir tu vida alrededor de la grandeza secundaria. Si lo haces, es una estrategia de alto riesgo. Amigo mío, Greg, esto ha sido poderoso. Muchas gracias por estar aquí. Trato de dejar que el mundo me diga que no antes de decirme a mí mismo que no. Siento que si las personas quieren rechazar algo así, hablarán demasiado positivo, que hasta pueden llegar a ser delirante. En mi caso, prefiero no ser demasiado negativo o positivo.